¿Sabes que a veces nos preguntamos, si Dios me ama, ¿por qué paso por esta o por aquella circunstancia? Si Dios me ama, ¿por qué me sucede esto? ¿Por qué me sucede aquello? Vamos a mirar hoy la iglesia de Esmirna, o vamos a empezar porque no vamos a terminar de mirar hoy la iglesia de Esmirna. Esmirna es conocida como la iglesia atribulada, como la iglesia sufriente, como la iglesia perseguida. Así es conocida la iglesia de Esmirna. ¿Sí? Esmirna significa mirra. ¿Y saben para qué usaban la mirra? Para untarle a los muertos y poderlos embalsamar y enterrar. Para ungir muertos. ¿Sí? Y es que estamos llamados a menguar para que Él crezca. Estamos llamados a morir para que la vida de Cristo se manifieste en nosotros. Y eso no es fácil. Y solo ese hecho ya produce aflicción en nosotros. Uy, tengo que dejar tal cosa. Y eso ya produce una aflicción. Cuando el diablo no puede hacer que el arduo trabajo, como la iglesia primera, ¿cuál fue la iglesia primera que estudiamos? ¿La iglesia de qué? De Éfeso. ¿Sí? La iglesia que perdió el primer amor. ¿Sí? Cuando el enemigo no puede hacer que el arduo trabajo, que las ocupaciones, que el éxito, que todo ese esforzarnos y ese aún servir en las cosas del Señor apaguen en nosotros el fuego del primer amor, va a usar su siguiente arma predilecta que se llama, ¿cómo se llama? La persecución, la aflicción, las pruebas, las dificultades, el sufrimiento. Si no puede apagar ese primer amor, entonces va a hacer eso. En esta iglesia de Esmirna no se apagó el fuego del primer amor. No lo dejaron apagar. Era una iglesia fiel. Esta iglesia, al igual que la iglesia de Filadelfia, son las dos únicas de esas 7 iglesias a las que Jesús no les hace ningún reproche. Las únicas a las que Jesús no les dice, arrepiéntete, cambia el rumbo que llevas. ¿Sí? Cambia el rumbo, cambia esa forma. Son las dos únicas iglesias. Y esta iglesia no es por los sufrimientos que el Señor no le dice, no le hagamos ningún reproche. Esa pobre ha sufrido tanto que mejor no le digo más, no la termine de desboronar. No. Es que no tenía ningún reproche porque es que Dios es completamente honesto. Al que le tiene que reconocer bien, le reconoce bien. Y al que le tiene que reconocer mal, le reconoce mal. ¿Sí? Recuerde lo que vimos en la primera iglesia. ¿Sí? Fortalezas y debilidades le reconoció y le dijo, ojo, no te duermas, que camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. ¿Sí? Y le hace advertencias. Entonces vamos a ir a Apocalipsis 2:8. Apocalipsis capítulo 2. Pónganle alguna ceñita ahí porque vamos a ir allá varias veces. Pero vamos a leer del 8 al 11. Dice, el mensaje a Esmirna. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero. Y hablamos que ese es el alfa y la omega, es la plenitud de la palabra. Dice la Biblia que Dios envió su palabra para sanarnos y librarnos de nuestra ruina. Y luego dice, el que estuvo muerto y vive, dice esto. ¿Quién le está hablando a la iglesia? Alguien que conoce de sufrimiento, de persecución, de ser afligido, de ser quebrantado. Ese es el que le escribe y le habla a la iglesia en Esmirna. Y el que le habla a la iglesia hoy, él puede entender perfectamente por qué estamos pasando, la circunstancia que estamos viviendo. Le dice, yo conozco tus obras. Y le dice, también conozco tu tribulación, tu pobreza, pero también sé que eres rico. También conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. Tremendo, ¿no?
He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Pablo al respecto dice en Hechos 14, o el Espíritu a través de Pablo dice en Hechos 14, dice lo siguiente, Hechos 14, 21 y 22. Dice, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de ¿qué? Muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ahora, ¿por qué le dice y los anima a permanecer en la fe? La palabra nos dice, los que se han estado conectando los viernes saben que hemos estado mirando eso, dice que el fin de la fe es la salvación. El fin de la fe no es ni la sanidad, ni tener riquezas, ni alcanzar posiciones. Ese no es el fin de la fe. Ahora, todas esas cosas van a despertar en nosotros fe y nos van a ayudar a esa fe que obra para salvación. El fin de la fe es salvación. Porque yo puedo tener fe y obtener riquezas. Y de hecho, todo el mundo maneja esa fe para obtener cosas. ¿Sí? Y entonces tengo riquezas. Pero rico puedo irme al infierno. Que es lo que se conoce como termina allí la palabra. La muerte segunda. ¿Sí? O puedo ser sano y ser sano y ser sano. Irme al infierno. O sea, esa fe no alcanzó el fin. ¿Que era qué? Salvación. Ese es el fin de la fe. Téngalo presente. Y allí Pablo le dice, los sufrimientos se van a presentar, las adversidades se van a presentar. Y les dice y los exhorta a no perder la fe. Y les dice, es necesario que a través de muchos padecimientos entremos al reino de los cielos. ¿Y por qué? Porque el mismo Satanás se levanta como opositor. La palabra dice que él difícilmente deja ir a sus prisioneros, ¿sí? Y que siempre está buscando tentar, que eso lo vamos a ver más adelante. Pero el fin del enemigo es que tú y yo no accedamos a ese reino. A él no le importa si yo me congrego o no me congrego. Lo que le preocupa a él es si yo empiezo a buscar del Señor y a llenarme de su presencia. Eso sí le preocupa a él. Si yo estoy comiendo la palabra y me estoy fortaleciendo y voy a terminar siendo un instrumento de Dios para fortalecer a otros y animar a otros en la fe. Ahora, ustedes dirán, pero Pablo estaba ahí. Si ustedes leen toda la porción, Pablo venía de sufrir grandes cosas, pero allí estaba animando a los hermanos. ¿Sí? Tremendo. Porque Pablo sabía que había una meta mucho más grande. No es estar sentados, cómodos, en sillones mullidos, ¿se dice? Mullidos, bien confortables. No, ese no es el fin. Entonces Pablo les dice, mire, van a haber pruebas y dificultades, pero no pierdan la meta. ¿Sí? Recuerden un atleta para ganar una corona, para ganar una medalla olímpica, para vencer un récord y alcanzar y poner una nueva marca, él tiene que pasar por sufrimientos y pruebas. ¿Qué dice? Sí, tiene que pasar por sufrimientos y pruebas. ¿Sí? Hay días en que no se quiere ni levantar ni mover porque está extenuado. Pero él tiene puesta su mirada ¿en dónde? En la meta y en el galardón, en la corona. Y fíjense que Dios le dice a esta iglesia, te daré la corona de la vida. Ahora, Esmirna estaba ubicada, fue una ciudad griega y allí se hacían competencias. Y el Señor le estaba hablando a ellos de eso. Es una carrera, hay sufrimientos. Pero pongan la vista ya en el galardón. Ahora, en esta carta, Dios nos quiere mostrar que Él no solo conoce nuestras obras, sino que además conoce, vamos a mirar 3 punticos, ¿sí?
Número uno, conoce todo por lo que pasamos. Tribulaciones, necesidades, etc. Dos, conoce las pruebas futuras, las dificultades futuras. Y número tres, conoce los planes del maligno. Él no ignora. ¿Sí? Como el atleta tiene también que conocer sus contrincantes. Tiene que conocer las dificultades que va a pasar si quiere desarrollar más potencia, más habilidad, más agilidad para esa carrera para la que se está preparando. Amén. Así Dios conoce. Dios es nuestro entrenador. Perfecto. Y Él sabe qué ejercicios tenemos que hacer, qué pruebas tenemos que pasar si queremos pasar la máxima prueba. Amén. A esta iglesia Dios no le hace ningún reproche, como ya vimos, ni la llama a arrepentirse, pero sí le advierte que van a venir pruebas. Y la insta a permanecer fiel hasta la muerte. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. Una vez el Señor me decía, ¿por qué protestas si aún no has peleado hasta lo sumo? Y hasta lo sumo es hasta la muerte. Hasta la muerte. Y allí le hace esas dos promesas. ¿Cuáles son las dos promesas? ¿Darle qué? La corona de la vida. Y la segunda es no sufrir daño de la muerte segunda. Vamos a desarrollar hoy nuestro primer punto. Y ese primer punto es que Dios sabe todas las cosas por las que pasamos. Tribulaciones, Él conoce todos nuestros sufrimientos. Recuerdo cuando Dios le habló a mi madre, le dijo, te va a tocar muy difícil, pero yo te ayudo. Y Dios siempre ha sido honesto con nosotros. ¿Sí? Siempre. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, mas no temáis, yo he vencido al mundo. Él no dijo que cuando nosotros nos convirtiéramos a Él, íbamos a andar en un tapete rojo y por donde fuera nos iban a extender un tapete rojo y nos iban a poner papayera y taratatán, tatán, tatán. No. Él dijo, van a ser perseguidos. Como a mí me persiguieron, a ustedes los van a perseguir. Como a mí no me recibieron, también a ustedes no los van a recibir. Pero también si a ustedes los reciben a mí, me reciben. Decía, como me reciben a mí, reciben al Padre. Cuando nos reciben a nosotros y la palabra que les llevamos, lo reciben a Él y reciben al Padre. ¿Sí? A veces pensamos que la tribulación, las pruebas, la aflicción, son cosas ¿de qué? Del pasado. Eso fue para la iglesia, ¿qué? Primitiva. Eso fue para la iglesia del primer siglo. Eso fue para los cristianos en la China, bajo Mao. Eso fue para los cristianos bajo los zares. Eso fue para la iglesia en el imperio romano. Eso fue para la iglesia. No, eso es para la iglesia en todos los tiempos y en todas las ¿qué? Las edades. Yo no sé si a ustedes les llegó un videito de esos que pasan por WhatsApp, de creyentes que los metían en una bolsa por allá en Medio Oriente y los dejaban ahí al sol. Hasta que morían allí, dentro de la bolsa, deshidratados y se secaban. ¿Sí? Por ser cristianos. Nosotros aquí no sufrimos esas cosas, pero para un musulmán convertirse al Señor significa morir. O sea, morir, literalmente morir. O sea, pierde familia, pierde todo. ¿Sí? Lo mismo para un judío. ¿Sí? Si no creen en el Mesías es delicado. Si creen en el Mesías. ¿Sí? Nosotros no sufrimos esas cosas. Aunque aquí hay partes donde en este tiempo se están matando pastores. ¿Sí? Creyentes. Pero no hay una persecución hacia abierta al Evangelio. Pero sí hay otras aflicciones que el enemigo pone. ¿Sí? Y es lo que Dios quiere que veamos en esta mañana. En Apocalipsis, Dios advierte que los creyentes pasarán pruebas. Apocalipsis 12:12. Dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos.
Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo, ¿qué? Ha descendido a vosotros ¿con qué? Con una rabiecita ahí que en esto se le pasa. No, dice con gran ira. Sabiendo que tiene poco tiempo. Sabiendo que ¿qué? Tiene poco tiempo. Recuerdo que una vez en el grupo de adolescentes nos fuimos a un parque a hacer una integración y Dios me puso a que jugáramos ponchados. Vamos a jugar ponchados. ¿Sí? Y entonces yo les dije, el ejercicio no era, ustedes van a correr, esas son las bases, esta es la base, esa es la base, esa es la base, la idea es que lleguen allá. Y entonces le dije, y usted es el ponchador, usted va a ser el ponchador, tiene 10 minutos para que los ponche. Y el grupo era grandecito, tiene 10 minutos para que los ponche, los va a ponchar. Entonces lanzaba la pelota y trataban de pasar y lanzaba y se escachaba y corra y ponchó a casi todos. Entonces cuando terminamos el ejercicio, algunos lograron llegar a la meta, pero muy pocos. Entonces yo les dije, bueno, ¿y ustedes por qué los poncharon? ¿Por qué se dejaron ponchar? No, es que eran 10 minutos. Y yo, sí, 10 minutos, ¿para quién? Para el que iba a ponchar, no para los que iban a ser ponchados. Usted no tiene que correr, les dije, usted no tienen que correr. Ustedes tienen que caminar seguros, que van a ir alcanzando paso a paso cada meta que Dios les ha puesto. Cada meta, con pasos firmes. Estén pendientes, no ignoren al enemigo, no ignoren sus acechanzas. Él está ahí buscando poncharlos. Pero si ustedes andan en afanes y carreras, distraídos, y es que tengo que pasar, tengo que. No, usted tiene que aferrarse de la mano de Dios y caminar con Él, que Él lo lleva sobre seguro. El tiempo era para Él, no para ustedes. Nadie les dijo que tenía que abandonar esa base segura. Y cada base segura es estar en Cristo. Y mientras usted esté en Cristo, el maligno no lo puede tocar. Porque usted está en Cristo. Así que no se salga de Él, usted no tiene ningún afán. Dios tiene el tiempo exacto en que usted va a pasar de aquí a aquí, pero siempre estará en la base segura, que es Cristo. Amén. Pero cuando usted en sus afanes y carreras se sale de la base segura que es Cristo, en su tiempo, en su momento, que no es el de Dios, sino el que usted determinó que era el oportuno para correr, para pasar, ahí fue donde lo poncharon. Y ahí es donde el enemigo siempre nos ¿qué? Nos poncha. ¿Sí? Al que se le agota el tiempo es a él. Usted no se salga de Cristo. Ahora él ha descendido con gran furia, porque él sabe que ¿qué? Que le queda poco tiempo. Y como él sabe que le queda poco tiempo, lo va a abuchar a usted, corra, corra, que se va a quedar aquí, y usted va a ser el último, y va a lanzarle dardos. Y usted se va a desesperar porque usted no quiere ser el de menos. Y pum, lo ponchó. No hay que dejarnos ponchar. Ahora, ¿qué dice Apocalipsis? Que ha descendido con gran furia. Ahora, ¿qué es lo que sabe el enemigo? Que le queda poco tiempo. Ahora, sabiendo esto, ¿qué procura hacer? Procura que los creyentes en Cristo no persistan en confiar en su Salvador. Y nos salimos. Pensamos que si no lo hacemos, Dios no lo va a hacer. Muchas veces pensamos eso. Y nos lanzamos. Es que si no hago este negocio, ya, este es el negocio de la bendición. ¿Seguro que es el de la bendición? No sé, pero yo me voy de mula. ¿Seguro que es el de la bendición? Pero son unos kilitos, eso Dios me guarda. ¿Seguro? Y sale y se va, el negocio de su vida. ¿Pero qué perdió? ¿Qué perdió? Esto me va a ahorrar trabajar cuántos años, pero la va a deparar una eternidad. ¿Cómo?
Porque el enemigo ¿lo qué? Lo ponchó. Porque Él me hace salir de mi base segura que es Cristo. A Jesús le dijo, ay hermano, usted tiene que ir a la cruz, no vaya a la cruz. Yo le estoy diciendo un relato que le voy a entregar todos los reinos de este mundo si postrados me adoren. ¿Va a seguir el camino de la cruz para obtenerlos? Eso es de mucho sufrimiento, es muy largo, es de dolor, es de sacrificio. Ir a la cruz. Mejor, mire, ya, se arrodilló, me adoró y ya son suyos, se los doy. Tremendo, ¿no? Porque Él siempre nos va a pintar el camino más ¿qué? Más corto. Quizá el camino que el Padre haya trazado para ti y para mí sea el más largo, pero es el más seguro. Y es un camino de entrenamiento, es un camino de formación. Es un camino que lo va a llevar de base en base. ¿Se han jugado alguna vez ajedrez corriendo de seguro en seguro? Ajedrez, parqués, perdón. Parqués, yendo eso. Uy, esta gente se la pasa jugando. ¿Sí? De seguro en seguro. Usted solo se mueve si cae en un seguro. Y Dios quiere que nosotros en Él vayamos de seguro en seguro. Así se presenten circunstancias muy adversas, pero usted en Cristo siempre irá de seguro en seguro. Entonces Él está buscando que usted no persista en confiar en su Salvador, que se desvíe de la fe. Dice la palabra que muchos por amor al dinero se desviaron de la fe y cayeron en muchos dolores y en condenación, porque se desviaron ¿de qué? De la fe. ¿Cuál fe? La fe salvadora. Porque tenían puesta la mirada en las riquezas y su corazón se desvió tras ellas. ¿Qué busca el enemigo? Que nosotros blasfememos, reneguemos de Dios, de su amor y de su fidelidad. Quiero presentarles un pequeño video de lo que le pasó al pastor de la iglesia de Esmirna, a Policarpo. Todos los gigantes de la fe en Dios han sido hombres y mujeres débiles que hicieron grandes cosas para Dios, porque creyeron que Él estaría con ellos. Hudson Taylor. Gigantes de la fe. Corría el año 155, un tiempo peligroso para los seguidores de Cristo, un tiempo de traición, muerte, violencia. Cuando una multitud de paganos exigía a gritos la vida del renombrado obispo de Esmirna diciendo que mueran los ateos, que traigan a Policarpo. Policarpo había sido obispo de la iglesia de Esmirna por muchos años. Aunque predicaba de Cristo con valentía, tenía un carácter apacible y tranquilo. Se cree que fue discípulo del apóstol Juan y es sabido que Ignacio de Antioquía le escribió una de sus 7 cartas. Cuando sus perseguidores lo encontraron, quedaron sorprendidos por la bondad con la que los recibió y la amabilidad con la que les pidió una hora para estar en oración. Sus captores accedieron y mientras el anciano se apartaba, se aseguró que recibieran algo de comer y que pudieran descansar. Al llegar ante sus acusadores, el procónsul trató de persuadirlo diciéndole que cambiara de parecer, que considerara su edad avanzada. Ante la negativa del obispo, el juez le pidió que tan solo gritara delante de la gente: «¡Abajo los ateos!». Y es que en aquel tiempo a los cristianos se les consideraba ateos, ya que no creían en los dioses del panteón romano y además se negaban a adorar al emperador en curso. En pocas palabras, lo que el gobernante le pedía que gritara era: «¡Abajo los cristianos!». Sin embargo, Policarpo, dándole una solemne mirada a todo ese gentío politeísta que no creía en el Dios verdadero, apuntándolos exclamó: «Sí, abajo los ateos». El procónsul insistió que declarara que César era el Señor, y con esa insistencia vino la frase legendaria de este gigante de la fe: 86 años he servido a Cristo y nunca me ha hecho ningún daño. ¿Cómo entonces podría yo blasfemar a mi rey que me salvó? «Haré que ardas con fuego», dijo el procónsul. A lo que el anciano contestó: «Tú me amenazas con fuego que arde un rato y que después se apaga,
pero no sabes nada del fuego del juicio futuro y del castigo eterno que está reservado para los impíos. ¿Por qué te demoras? Haz lo que quieras conmigo. El heraldo gritó que Policarpo había confesado que era cristiano, y la multitud preparó inmediatamente la hoguera para quemarlo. Desde el fuego se escuchó que decía: Dios soberano, te bendigo por tomarme digno de este día y esta hora para estar entre tus mártires y beber la copa de mi Señor, Jesucristo. Gigantes. Amén. Y ese fue el caso de la iglesia de Esmirna y de muchos héroes de la fe. Y quizá tú y yo no pasemos por algo parecido, pero sí habrá circunstancias que el enemigo va a usar para que tú y yo reneguemos del Señor y neguemos nuestra fe y nos apartemos de esa fe salvadora. Él no pierde de mira que le queda poco tiempo. Él no pierde de mira que lo espera un infierno, un lago de fuego. Él no pierde la mirada de eso. Los demonios, cuando vieron a Jesús, ¿qué le dijeron? ¿A qué has venido? ¿A atormentarnos qué? Antes de tiempo. Ellos conocen el tiempo. Ellos saben. Pero el enemigo, como cuando cogen a un delincuente, él dice: si caigo yo, ¿qué? Caen todos. No, sí, yo los apeo a todos. ¿Sí? Pues es más o menos lo que hace el enemigo. Si caigo yo, se va el resto conmigo, porque ellos también se han revelado la autoridad. Ahora, ¿yo qué tengo que hacer? Es perseverar en Cristo, en aquel que fue perfectamente obediente por mí y pagó el precio de mi desobediencia. Ahora, yo tengo que usar esa fe para permanecer ahí. Pero el enemigo no va a insistir en su empeño. Eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, para lograr eso, el enemigo va a usar pruebas, circunstancias, va a usar personas para hacer tropezar al creyente y que éste retroceda. Veamos algunos ejemplos. Pedro, Mateo 16, 22 a 23. Y antes de leer Mateo 16, les voy a leer el versículo 9 de allí de Apocalipsis 2. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de lo que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Estos versículos tienen que ver todo con este versículo 9, que es el que vamos a desarrollar en esta mañana. Entonces Mateo 16, 22 a 23 nos dice de la siguiente manera: Jesús anuncia su muerte. Y entonces Pedro le dice: Señor, venga, mire, eso no le pase, venga, tenga piedad de usted y de nosotros que aspiramos a ser sus ministros. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, ¿qué? Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Tremendo, ¿no? Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Quítate de delante de mí, Satanás. Ahora, ¿era Pedro Satanás? No. ¿Pero qué estaba haciendo Pedro? Un instrumento de Satanás. Recuerde cuando David censó al pueblo, dice la palabra que el diablo le instó a censar el pueblo. Y ustedes ya conocen todas las consecuencias y el desenlace que trajo el haber censado al pueblo. A pesar de que Joab, uno de sus capitanes, le dijo: no lo hagas, mi señor, no lo hagas. Él persistió y le dijo: listo, tú eres el rey, yo lo hago. Pero no está bien lo que me está mandando a hacer. Y obedeció. Y las consecuencias se desataron. ¿Para Joab o para David? Para David. No fue para el capitán que obedeció la orden de David. Entonces el enemigo levanta personas para llevarnos a tropezar. ¿Sí? Eso también lo vamos a ver con las otras iglesias. Como el enemigo levanta personas a decir: eso no hay problema.
Conocí a una persona que se acercaba a una niña y le decía, tengamos relaciones. Y él le decía, no, pero no, eso no está bien no, eso no está mal. El muchacho asistía a la iglesia y se le acercó a esa jovencita que asistía a la iglesia. Eso no está mal, eso no está mal. Claro que está mal. ¿Sí? No era su esposa, ni siquiera la estaba pretendiendo para casarse y sí le estaba proponiendo tener relaciones y le estaba diciendo, tratando de usar su influencia en el liderazgo para decirle que eso no estaba ¿qué? Mal. Que tranquila, que con pepas y mamoncillos todo se arregla. Y no es verdad. Lucas 22, 31 a 32. Lucas 22, 31 a 32. Jesús anuncia la negación de Pedro. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Ahora, como Satanás ya había sido instrumento del enemigo para tentar al Señor, porque no ponía la mira en las cosas de Dios, sino en las del mundo, pues Satanás por esa flaqueza lo pidió para zarandearlo como a trigo. Y entonces él empezó a seguir de lejos al Señor. Y uno no debe seguir de lejos al Señor, porque siempre que lo sigue de lejos, tarde o temprano lo va a negar. Y él lo negó. Pero Dios permitió eso, le dijo, mire, vas a pasar por esa prueba. A veces pensamos que Dios, porque nosotros estar en Él, no va a permitir pruebas en nuestra vida. Él le dijo, mire Pedro, vas a pasar por ahí. Pero yo ya pedí al Padre que tu fe no falte en este tiempo, que no decaigas en tu fe para salvación. Y después que tú hayas pasado por eso, con esa experiencia se va a convertir en un tesoro en tus manos para que tú ayudes después a los otros que estén pasando por diversas pruebas como tú. ¿Sí? Por diversas pruebas como tú. Dios conoce esas tribulaciones, Dios conoce las flaquezas, Dios conoce nuestras aspiraciones, sueños, nuestras necesidades. ¿Sí? Y Él las suple. Dice que nos deleitemos en Él y Él concederá las peticiones de nuestro corazón. Él. ¿Sí? A esta iglesia le dice, conozco tu pobreza, pero le dice, eres rico. Ahora, para entender esto un poquito, vayamos a 2 de Corintios 8. ¿Cómo así que era rico? ¿Recuerdas que le dijo a Pedro? No ponen las cosas no tienen la mirada puesta en las cosas de Dios, sino en las de este mundo, en las terrenales. ¿Estás pensando en eso? Pero mire lo que Pablo le está escribiendo a la iglesia en Macedonia. Dice, versículos 8 del 1 y vamos a ir hasta el 4. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. O sea, una iglesia que estaba pasando por tribulaciones, sin embargo, era una iglesia que mostraba generosidad. Cuando nosotros estamos pasando por dificultad y alguien nos pide algo, ¿nosotros se lo damos? ¿Cierto que no? Y esta iglesia, pasando por dificultad, por pruebas, estaba dispuesta a ser generosa. Y mire lo que dice Pablo en los versículos 3 y 4. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Tremendo, ¿no? Estaban pidiendo allí una ofrenda para darle a la iglesia en Jerusalén. ¿Ah? Y aquí están estos diciendo, mire, déjenos dar, sí, estamos pasando por tribulaciones. Y sé que la tribulación era económica. Y Pablo sabía, y los discípulos sabían, y le dijeron, no. Y ellos, no, déjennos dar, es que queremos hacerlo. Y ese era el caso de la iglesia de Esmirna. Estaba pasando por tribulaciones, pero se gozaba en hacer
la voluntad de Dios. Cuando nosotros estamos pasando por tribulaciones que no son tan graves como la de Policarpo y la de todas esas iglesias que han sufrido persecución, ¿sí? Nosotros ya no queremos. ¿Qué no queremos? Orar. ¿Qué más? Leer la palabra. ¿Qué más? Congregarnos. ¿Qué más? ¿Cómo? Ayunar. ¿Qué más? ¿Cómo? Diezmar. Ya no queremos diezmar. Mucho menos ofrendar. ¿Sí? Porque ¿cómo voy a hacer eso? ¿Sí? Y decimos los refranes populares: ¿de dónde rosas si no hay claveles? ¿Sí? O pida para usted y para mí. Y nos empezamos a resentir con Dios. Y la pregunta es: ¿será que Dios nos está probando? Si no tengo para comer, ¿cómo le voy a dar a este? ¿Será que Dios nos está probando? ¿Será que Dios está probando mi fe? Que Él de verdad es quien me sustenta y me guarda, y que Él suple a mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Hay muchas cosas que abandonamos, pero allí estaba esta iglesia. Esta iglesia de Esmirna es un ejemplo. Ella no había perdido el fuego de su primer amor. Ella estaba allí dispuesta a servir, a dar, a ayudar, a esto, a lo otro, y el enemigo dijo: ay, la pinta, a ver qué. Y entonces vamos a ir a Job. Job 1:9. Job versículo 1. Capítulo 1, perdón. Vamos a ir del versículo 9 al 12. Y entonces allí describe a Job. Job era rico, Job le iba re bien, Job, mejor dicho. Y Satanás le dice: ¿acaso teme Job a Dios de balde? O sea, Job es un interesado, Dios. Él no le sirve a usted porque sí. Y le dice: ¿no le has cercado alrededor a él, a su casa y a todo lo que tiene? Ahora, el cerco de Dios es real, déjeme decirle. Hay dos maneras para que ese cerco se quite. Una, que Dios lo quite, como en la vida de Job, y otra, que yo rompa el cerco. Y entonces dice la palabra: el que aportilla vallado, el que rompe el cerco, le morderá la serpiente. Y es cuando yo doy lugar al enemigo y caigo en la tentación. Ahí rompí el cerco. Y ese cerco se cae para mí, para mi casa y para mis bienes. ¿Sí? Porque eso afecta. Y aquí le dice: mire, ¿cómo no le va a servir el hombre si usted lo tiene un cerco? No le puedo hacer nada. Y aparte de eso, al trabajo de sus manos tú le has dado bendición. Por eso sus bienes se han aumentado y aumentado y aumentado. ¿Quién no te sirve así? ¿Sí? A veces nosotros nos acercamos a Dios con el propósito de que Él nos haga, nos torne, nos bendiga, nos multiplique, nos prospere, nos todo. Pero de nuestra obediencia, nada. Y Job todo eso lo tenía porque era un hombre ¿qué? Temeroso de Dios y apartado del mal. Por eso aquí el Señor le dice en el versículo 8: ¿no has considerado a mi siervo Dios, que no hay otro como Él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? O sea, todo eso era el fruto de eso que Job hacía en su relación con Dios. Y entonces Dios permite que Satanás toque. Y entonces pierde todo Job. Job 2, 4 a 5. Pero antes de eso, de Job 4 a 5, le damos 19 y 20. Yo sé que no se lo di para que lo proyectaran, pero dice así. Job 1, 19 y 20. Dice, el 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y ¿qué? Y adoró. Ahora, ¿cuál era la idea del enemigo? Que Job maldijera a Dios. Ahora sí vamos al 4 y 5.
Respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si qué, si no blasfema contra ti en tu misma presencia, o sea, en tu propia cara. Hágalo. Hagamos la prueba a Dios. Apostemos. Le aseguro que lo va a hacer, que va a renegar de ti. Cuando nosotros no nos salen las cosas bien, zapateamos, pateamos, tiramos puertas, nos tendemos boca abajo en la cama y lloramos. Job, la primera vez cuando le sucedió lo primero, dice que se postró y adoró. ¿Y qué hizo la segunda vez? Versículos 7 al 10. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomando Job un tiesto para rascarse con él. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? ¿En todo esto qué? ¿En todo esto qué? ¿No pecó Job con sus qué? Labios. O sea que Job, podía uno decir que era un varón perfecto, porque la palabra dice que el que refrena su lengua es varón perfecto. Usted se machaca y lo primero que le sale es que: Padre Santo, ayúdame. ¿Sí o no? Si fue con un martillo, el martillo vuela 3 kilómetros allá de usted. ¿Y qué culpa tuvo el martillo si usted fue el que lo usó? O sea, usted se automachacó. ¿Y por qué tira el martillo? Tremendo, ¿no? Listo, ya no dijo el triple habichuela acostumbrado, porque usted ya ahora ha cambiado. Y dijo el gloria a Dios, pero lanzó el martillo lejos. Y le partió un vidrio al vecino. ¿Reaccionó bien? No, reaccionó mal. Y la idea de Dios es que nosotros no reaccionemos mal, sino que reaccionemos bien ante la adversidad. A ninguno de nosotros le ha pasado lo que le pasó a Job, pero a cada uno de nosotros nos ha pasado circunstancias, y la pregunta es: ¿hemos reaccionado bien o hemos reaccionado mal? No me contesten, a mí no, pero usted sabe con Dios cómo usted ha reaccionado. Yo sé cómo he reaccionado frente a cada circunstancia, frente a cada situación. Y muchas veces uno, wow, Dios, uno solo baja la cabeza y le dice: Señor, no entiendo. Gracias, solamente gracias. Ya. Eso hace Dios. Él nos va puliendo porque nos ama. Pero como Job no reaccionó bien, le mandó 3 amiguitos cizañeros. Vayamos al capítulo 42 de Job. Tres amiguitos agrios, los limoneros, que les encanta echarle sal a la herida. Y miren lo que dice allí en el versículo 7 y 8 del capítulo 42. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz tematita: mira, se encendió contra ti y tus 2 compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Tremendo, ¿no? O sea, a ellos no les estaba pasando ni 5 de lo que pasó Job. Y sin embargo Dios dice: con todo y su bienestar ustedes no hablaron lo recto de mí, como lo hizo Job, con todo y su penuria, y su aflicción, y su dolor.
Tremendo, ¿no? Y les dice, no los quiero escuchar. Dice, ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocaustos por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Tremendo, ¿no? Sí, mire, yo no los quiero desaparecer. Vayan a Job. ¿Qué les estaba dando Dios? Una oportunidad de reconocer que se equivocaron y pedir perdón. Pero también estaba llevándolos allí para sanar el corazón de Job. Para que Job perdonara. En tus circunstancias se han levantado personas y te han ofendido, te han juzgado, te han señalado. Y tú como Job has sido inocente en las cosas que te están pasando, la enfermedad, la circunstancia, lo que sea que se te ha presentado. Pero te están señalando, te están juzgando, te están cayendo con limón en la herida. Dios te da la oportunidad de que perdones, porque Él ha permitido eso para llevarte a algo. Fíjese que Job termina en el versículo 5 y 6, dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job llega y dice: Señor, tengo algo de que arrepentirme. No te conozco como todo lo que debía conocerte. El conocimiento que tenía Job de Dios era un conocimiento ¿de qué? De oídas. Usted ha oído de cosas, ¿cierto? Pero cuando usted las ve, esas cosas son otra cosa. Y lo mismo le pasó a Job. Tenía un conocimiento de Dios de oídas. Lo que había escuchado en alguna parte. Quizá de sus padres, quizá de algún vecino. Y eso trajo temor de Dios a su corazón y quiso andar rectamente y enseñarles un camino recto a sus hijos. Pero Job no tenía un encuentro así con Dios de verlo. Un conocimiento vívido de ver a ese Dios verdadero. A ese Dios paciente, misericordioso, clemente, bondadoso. Tardo para la ira y pronto en misericordia. Un Dios que entiende. Y Job allí le dice, Señor, hablaba lo que no entendía, pero ahora mis ojos te ven. Y yo estaba equivocado y me arrepiento, Señor. Estaba equivocado. Entonces Dios hizo que eso obrara para bien en la vida de Job. ¿Fue algo difícil? Sí. ¿Fue algo duro? Sí. ¿A dónde quiere Dios llevarte con la circunstancia por la que estás pasando, amada iglesia, aquí y en el mundo entero? ¿A dónde quiere llevarte? A un mayor conocimiento de Él. Más que un conocimiento de oídas, de un conocimiento religioso, a un conocimiento personal, donde Él se revele más y más a tu vida. Más allá de Juan ser el que se recostó a su pecho, el llamado discípulo amado que le encargaron a María, fue el discípulo que está escrito en la palabra, más revelación de Cristo recibió, más revelación del Dios vivo. Ahora hay muchos otros y Pablo dice que subió al tercer cielo, tercero, cuarto, quinto cielo. Le fue revelada cosas tremendas, pero escrito así de revelación de Cristo, de conocer esa obra de Cristo, todos esos matices que conoció de Cristo, Juan. Y Él quiere llevarte a esa misma revelación y a veces necesita de circunstancias. ¿Sabe por qué? Porque esas circunstancias son las que nos llevan a estar cara a cara frente a Él. Cara a cara frente a Él. El Satanás creyó hacerle mal a Job. Quiso hacerlo desertar, que blasfemara, que renegara del Señor. Y es el mismo propósito es hoy. Ese propósito no ha cambiado. Déjeme decirle. La dosis es la misma, el propósito igual. Pero la respuesta nuestra tiene que ser como esa respuesta de Job. De postrarnos y adorar. Él un día me decía, yo no te pido que tú entiendas, solo te pido que tú creas. Cree solamente. Que al que cree todo, le es posible. Amén. ¿Por qué has estado pasando? Solo dale gracias, porque Él hará que todo obre para bien. ¿Qué cantábamos ahora? Todo lo que ¿qué? Todo lo que viene del enemigo ¿qué? ¿Lo qué? ¿Lo qué?
transformas para bien. Nunca nada de lo que Dios permita en tu vida, el camino por el que vayas, jamás será de derrota, jamás será de perdición, jamás será para ruina, jamás será para destrucción. Él tiene el propósito de forjarte para llevarte cada día más de triunfo en triunfo y transformarte cada día más de gloria en gloria. Amén. Van mejorando, van mejorando. Ya casi les pido un tinto para todos. Juan 13, 26 a 27. Vamos a ver a Judas. Bueno, ¿cuál fue el resultado de Job? Que el postrer estado de Job fue mejor que el primero. Fíjense que Dios no permitió que nadie llegara a auxiliar a Job. Nadie lo dejó como solo. Con 3 cizañeros. Y una mujer dolida que no entendía por qué le estaba sucediendo todo ese desastre. Pero todos los demás no se enteraron de qué les pasaba a Job. Solo cuando Job hubo orado por sus amigos, se acercaron y cada uno le trajo algo. ¿Sabe qué? ¿Sabe cuál fue esa restitución y ese postrer estado de Job? Recoger una gran cosecha de todo lo que él rectamente había sembrado. Juan 13, 26 a 27. Allí está Jesús anunciando la traición de Judas. Y dice, respondiendo Jesús, a quien yo diere el pan, vamos a hablar de Judas, ¿sí? A quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Ahora, ¿Jesús sabía quién era Judas? Claro. ¿Jesús sabe quién no es de él en la congregación de su pueblo? Claro. Vayamos a Mateo 18, versículo 7. Mateo 18, versículo 7. Pastor, ¿y por qué fuimos así? Mateo 18, versículo 7. Dice, ay del mundo por los que tropiezan, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre porque vienen tropiezos. Usted dirá, pastor, es que en la iglesia hay personas así. Usted perdone. Usted perdone. Jesús dijo que en un mismo campo había trigo y cizaña. Y cuando los discípulos fueron y le dijeron al Señor, Señor, mire que en el campo, dijo, sí, ese lo sembró un adversario, un enemigo. Pero dejen que crezca, ¿qué? Juntamente con el trigo. Déjenlos ahí crecer. En ese haber trigo a nuestro alrededor, o a tu lado, o a mi lado, Dios está probando tu corazón. Dice la palabra que Judas manejaba la bolsa. ¿Acaso no sabía Dios que Judas era codicioso? Claro que sabía. ¿Y por qué le dio la bolsa entonces? Porque él quería que Judas venciera eso en su vida, venciera eso en su corazón. Dios no quería que Judas fuera el que lo fuera a entregar o que lo llegara a entregar. Pero Judas tenía sus ojos tan puestos en las cosas de este mundo que no entendió. Y eso que no venció fue una puerta abierta para que Satanás lo pudiera usar para entregar al Señor. Ahora, ¿el Señor sabía todo eso de Judas? Claro. Miremos Juan 6, 26, 27. No, Juan 6, 70, perdón. Juan 6, 70. Versículo 70. Dice Jesús les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Tremendo. Dios va a permitir que haya personas que no son de Él en medio del lugar donde usted esté. Lo importante es que tú no te conviertas a esas personas y esas personas se conviertan a ti.
Ahí estaba con los 12, sanó, echó fuera demonios. Pero ¿qué dice la palabra? Que no era de Cristo, era del diablo. ¿Y qué dice allí en Apocalipsis? En Apocalipsis 2, volvamos allá. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Por qué? Porque todo lo que hacen trae honra es al maligno, no al Señor. Ahora, tú y yo tenemos que procurar que todo lo que hagamos en las diferentes circunstancias que se nos presenten traiga honra al Señor. Job no solo se inclinó y adoró cuando tuvo las circunstancias malas, él vivía inclinado y adorando al Señor. Vivía haciendo sacrificios por sus hijos y enseñándoles el camino recto a sus hijos. Era un hábito. Cuando Daniel fue echado al foso de los leones y se mandó que por X tiempo no se hiciera rogativa, dice que Daniel iba y oraba 3 veces al día, como era ¿qué? Su costumbre. ¿Cómo era qué? Su costumbre. Ahora, muchos de nosotros cuando hay pruebas difíciles es que nos agarramos a leer la Biblia. ¿Sí o no? ¿A quién le ha pasado? A mí me ha pasado. Y entonces corremos y buscamos todas sus promesas y juiciositos, ayunamos de todo. Pasamos el momento difícil y ¿qué? Ya no lo volvemos a hacer. La idea no es que no hayan pruebas, la idea es que nosotros creemos costumbres, hábitos, obedezcamos al Señor de tal manera que cuando vengan las pruebas las podamos soportar, pasar por ellas. Entonces, a pesar de Job conocer de oídas al Señor, lo pudo adorar. Judas estuvo con él, vio todo lo que vio, pero nunca buscó quebrantar esas cosas, esas falencias en su corazón, y eso lo sacó de carrera. Y eso lo convirtió en un instrumento del enemigo. ¿Sí? Ahora, esto que les estoy diciendo no es para andar buscando, ¿y ese será? ¿Será o no será? ¿Será o no será? ¿Será o no será? Uy, va de retro. No, eso no es para eso. Usted ande como lo que es, un hijo de Dios. Y aquel que no es, se va a sentir redarguido y va a querer también conocer a ese Dios que usted conoce. Va a querer también rendirse a ese Dios al que usted está rendido. Va a querer confiar en ese Dios en el que usted está confiando, porque Él lo está viendo. Amén. Usted esté pendiente de que Dios le muestre que no hay rendido en usted. Yo le decía a alguien, Dios jamás le va a apagar el cigarrillo. Usted tiene que tomar un día la decisión de, no voy a fumar más, Señor. Te voy a honrar y voy a dejar esto. Quiero agradarte. Pastor, ¿el cigarrillo es pecado? Pues en la Biblia no dice nada de eso, pero sí destruye su templo. Sí lo destruye a usted. Y Dios no quiere que usted se autodestruya. Dios quiere que usted se ame a sí mismo y se cuide. Y haga las cosas convenientes. Amén. Queremos que Dios nos sane, pero si a veces no cambiamos hábitos alimenticios, volveremos a estar enfermos. Porque muchas enfermedades son producto de malos hábitos alimenticios. Muchas. Tremendo, ¿no? Balaán. Otro ejemplo de personas que el enemigo usa para tratar de dañar, de traer tribulación y que poderlo destruir a usted. Balaán. Vamos a Números 22, 5 a 6. Números 22, 5 a 6. Entonces, Él conoce sus obras, pero también conoce sus tribulaciones, sus sufrimientos. También conoce su promesa, pero te dice, tú eres rico, tú eres rico, porque estás haciendo riquezas allí en el cielo. Dios en las materiales no te va a faltar. Pero ¿cuánto invierto yo en hacer riquezas allá arriba? Recuerdo cuando nos traían a esa pieza de guado a las cajas de mercado.
No había para desayunar y llegaban allá y tocaban. Y llegó el desayuno. Mi mamá entraba y decía, muchachos, llegó el desayuno. Cuando asomaba la cabeza otra viuda que vivía en una ramada ahí enseguida. Mi mamá, venga, doña Mercedes, y empezaba a sacar de la cajita para darle. Mi hermana mayor, que tenía más conciencia que yo, ella nos cuenta que ella rascaba la cabeza y dice, mi mamá sabe que no tenemos nada y está repartiendo el poquito de mercado que nos trajeron, ¿qué le está pasando? Pero ella misma después dice que sacaba y sacaba de esa caja y no se acababa. Dios es bueno, Dios es fiel, Él nunca te faltará. Pero cuando tú estás compartiendo con el que no tiene, aún de tu necesidad, Dios retribuirá y traerá para ti abundantemente. Amén. No permitas que la circunstancia endurezca tu corazón, lo haga insensible ante la necesidad de otros y que aún en medio de tu necesidad ellos también vean el amor de Dios. Números 22, 5 y 6. Está pasando Israel por allí y sale Balaam y contrata a Balaam y lo contrata y le dice, por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo, un pueblo ha salido de Egipto y aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues ahora te ruego, maldíceme este pueblo porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Tremendo. Quizá el enemigo va a levantar personas sin razón a maldecirte. ¿Sin por qué? Porque sabes que tú eres un pueblo fuerte, un pueblo poderoso en Dios. ¿Y qué busca? ¿Qué busca con la maldición? Debilitarte para poderte destruir. Y ojo a esto, porque muchas veces nosotros mismos nos convertimos en instrumento de Satanás y nos maldecimos. Maldecimos nuestros hijos, maldecimos nuestro cónyuge, maldecimos nuestro carro, maldecimos nuestro trabajo, la empresa donde trabajamos o la empresa propia. Maldecimos nuestro sueldo. Maldecimos. Ahora, maldecir no es decir maldito. Maldecir es palabras que secan y que dañan. Como bruto. Este pinche sueldo no alcanza para nada. Ahí ya está maldiciendo. Ese pichirilo que no funciona. Es una lata con 4 ruedas. ¿Usted qué está haciendo con su carro? Maldiciéndolo. Y así maldecimos todo. A veces nosotros somos los Balaam, nosotros mismos, para nosotros mismos. Tremendo. El enemigo va a usar al que se deje usar. ¿Sabe que muchas veces el enemigo me ha hecho, he sentido enojo contra mis hijas y el enemigo llega y lo puya a uno para que uno diga cosas indebidas? Y yo apenas voy, le digo, Señor, yo vengo al trono de tu gracia, perdono a mi hija, acepto tu sangre como suficiente pago por su escache, Señor. Gracias porque así como tú le has perdonado, yo le perdono. No le tengo en cuenta su ofensa, como tampoco me tienes en cuenta las deudas que yo he adquirido con ellas. Declaro esa deuda cancelada y las bendigo y oro por ellas. Pero procuro no ser instrumento del enemigo para maldecir lo que Dios no ha maldecido. Tantas veces nosotros nos pasa algo con la esposa y si esto se va a acabar. Si no es un partido de parqués, ni de dominó. Si esto se va a acabar, ¿qué? Que se acabe. No. ¿Qué estoy haciendo? ¿Bendiciendo o maldiciendo? Maldiciendo. Dios te hizo una bendición, te ha bendecido y todo lo que te ha dado es bendición. Tus hijos, tu cónyuge, tus padres, tus hermanos, tus suegros, tus cuñados, tus sobrinos,
son un regalo de bendición que Dios te dio. Todo depende como yo vea y trate mi bendición. Así me va a producir rédito. Pero si yo vivo maldiciendo, pues ¿qué me va a producir ese arbolito de manzanas? Y todo porque no me da duraznos. ¿Sí? Porque a veces queremos lo que nosotros queremos. Y ahí estaba Balac, el enemigo dispuesto a maldecir a Israel. El pueblo escogido de Dios, llamado a ser un pueblo diferente a los demás pueblos. Ahora, ¿qué hizo Dios? No permitió que eso fuera para su pueblo. Todas las veces que Balaam los quiso maldecir, Dios tornó la maldición ¿en qué? En bendición. Todas las veces. Todas las veces. Una vez persona me hacía una pregunta, pastor, y si una persona hace oraciones a Dios en contra mía, ¿quién va a escuchar? Si tú estás andando bien delante de Dios, pues te va a escuchar es a ti. Porque tú eres bendito de Dios. Y si la recibiste como Salvador, Dios te va a escuchar a ti, no va a escuchar a esa persona. Hay una promesa para el que está en Cristo, que es de Abraham y nos alcanzó a nosotros por gracia. Maldeciré al que te maldijere y bendeciré al que te bendijere. O sea, cuando tú bendices tus hijos, Dios está bendiciéndolos. Cuando tú bendices tu negocio, tu carro, tu empresa, tu nación, la congregación donde Dios te puso, Dios está bendiciéndola. ¿Sí? Dios está bendiciéndola. Pero nosotros tenemos que unirnos con el Señor y decir, Señor, te hago caso, voy a bendecir. Voy a bendecir mis hijos. A veces le lanzamos más bendiciones al hijo del vecino que a nuestros hijos. Y a nuestros hijos los maldecimos. Es decir, usted, ¿por qué no es como el hijo de doña Marina, que él sí es juicioso, él sí es obediente, él sí es tierno, él sí es detallista? ¿Qué estoy haciendo? Maldiciendo a mi hijo y bendiciendo al hijo de mi vecina. Ahora, yo no le estoy diciendo que maldiga al hijo de su vecina, bendígalo también, pero bendiga a su hijo. Porque el fruto que él produzca te va a producir o alegría o tristeza. Amén. Esa palabra de bendición o te lleva al enemigo, esa palabra de bendición lleva a Dios a levantarlo y hacerle una columna en medio de este mundo. Pero la palabra de maldición lleva al enemigo a destruir a tu hijo, a arruinarlo. Tremendo, ¿no? A tu cónyuge, a tu hogar. Fíjese que Dios dice que Job en todo eso no pecó con sus labios. No pecó con sus labios. Ojo con la ira, el enojo. Todas las cosas que Dios dice que apartemos de nosotros, porque es cuando terminamos hablando mal. Ahora, Balaam los quiso maldecir. Dios tornó la maldición en bendición. Miremos, Deuteronomio 23. O sea, no vamos a leer más ahí en números, vamos a ver testimonios de lo que Dios hizo. Deuteronomio 23, versículo 3 al 5. Dice, no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová para siempre, por cuanto no salieron a recibir con pan y agua al camino cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Peor, de Petor en Mesopotamia, para maldecirte. Mas no quiso Jehová, ¿qué? No quiso Jehová tu Dios, Él es tu Dios. Dice, no lo quiso oír, no quiso oír a Balaam. Y Jehová tu Dios te convirtió, ¿qué? ¿La maldición en qué? En bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. Allí te amaba en pasado, pero Él te ama. Mira el que está a su lado, Dios convierte la maldición en bendición porque me ama. Él me ama. Ahora vayamos a Josué capítulo 24. Josué capítulo 24, versículos 9 al 10.
Dice, después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaán, hijo de Peor, para que él os maldijese. Mas que, dice Dios aquí, mas yo no quise escuchar a quién, a Balaán, por lo cual os bendije que. ¿Y qué quiere? ¿Qué les indica ese repetidamente? O sea, ratificándose en la bendición. No les digo, lo bendigo, como cuando uno hace cuando está bravo y quiere echarle la madre y 30 bultos de sal, le dicen, lo bendigo. No, así no nos bendice Dios. Él nos bendice en serio y se ratifica en esa bendición. Una y otra 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 y otra. ¿Cuánto yo disfruté esa bendición? Depende de mí, no de Él, porque Él me bendijo. Dios un día me decía, ustedes a veces ayunan pidiéndome cosas que yo ya hice para ustedes. Porque no vivimos, pensamos que Dios nos bendice por un ratico, no, Dios te bendijo y todos los días persiste ¿en qué? En bendecirte, porque Él sabe que la bendición hace prosperar, la bendición hace fructificar, la bendición fortalece, la bendición establece. Amén. Únete a Dios para hacerlo, porque Él lo está haciendo. Únete a Dios para hacerlo con tu hogar, con tus hijos, con tus bienes, con su iglesia, con el mundo entero, con la ciudad donde Dios te puso, con la nación donde Dios nos ubicó. Él no nos castigó, nos puso para bendecirnos y para que fuéramos bendición. Amén. Y vamos a Nehemías 13. Nehemías capítulo 13, versículo 1 al 2. Dice, aquel día se oyó en el libro de Moisés, se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. ¿Cuánto le pueden dar un gloria a Dios al Señor? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Él es bueno. Y volvamos al libro de Números. Números capítulo 23. ¿Sabe que Dios para bendecirte no está mirando si te lavaste los dientes o no te los lavaste? Si te peinaste o no te peinaste. Simplemente Él te bendijo y te ama. Y cada día te mira y te bendice. Y te dice, hijo mío, te amo, te bendigo. Te equivocaste, yo pagué el precio. Levántate, corrige y sigue adelante. Vas con mi bendición. Pero cambia el rumbo. No quiero que te pierdas. No quiero que te extravíes del rumbo. No quiero que te pierdas de la fe, ni te apartes de la fe. Números 23, 19 a 23. Allí está Balac, tomó las cosas, le dio y escucha mis palabras. Entonces ahora le va a hablar Dios a Balac a través de Balaam. Dios le habla al enemigo. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y pregunta, ¿y no hará? ¿Sí lo está leyendo? Léalo. Habló. ¿Habló y qué? Y no lo ejecutará. Es una pregunta que Dios le está haciendo. Si Dios dijo, Él te está diciendo, ¿crees que no lo voy a hacer? Si hablé, ¿piensas que no lo voy a ejecutar? Y luego sigue diciendo, pero antes de eso dice, Dios es hombre, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él dio una bendición, se sostiene en esa bendición.
Si Él dio una promesa, se sostiene en esa promesa. Amén. Y Él dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin. Dijo que cuando pasáramos por las aguas, Él estaría con nosotros. Y si por los ríos, no nos anegaría. Y si por el fuego, no nos quemaría, ni la llama ardería en nosotros. Y nos invita a no temer, a creerle con sencillez de corazón. He aquí, versículo 20, he aquí he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. ¿Por qué no la puede revocar? Porque la dio la máxima autoridad en el cielo y en la tierra, y no hay autoridad mayor a Él. Solo una autoridad superior puede revocar lo que hace una autoridad inferior. Y todos los que saben de derecho entienden muy bien esto. Usted como Balaán, usted puede decir, Dios dio bendición, yo no la puedo revocar. No puedo maldecir lo que Dios no ha maldecido. Así que yo me uno con esa autoridad para bendecir. Y bendiga a sus hijos. Bendígase usted mismo. Bendiga su negocio, bendiga. Bendiga las promesas que Dios le ha hecho. No reniegue de ellas porque no se han cumplido, no se han ejecutado. Dios tiene un tiempo y lo va a hacer. Sin duda lo va a hacer. Punto. Amén. Permita que Él lo forje. Él sabe por qué se demora. Él sabe que está forjando en su vida, que necesita cambiar en usted para que eso que Él te prometió no te destruya. A David no lo sentó al otro día de ungirlo como rey, no lo sentó al otro día en el reino. Primero lo forjó, primero lo preparó, lo probó, porque Dios prueba los corazones. Prueba los corazones. Y mire lo que Él dice, no ha notado iniquidad en Jacob, no ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él y júbilo de rey en él. Dios los ha sacado de Egipto, a ti y a mí nos sacó de la esclavitud del pecado. Tiene fuerza como de búfalo, porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación, contra Israel. Contra usted no hay agüero ni adivinación. Amén. Amén. ¿Qué circunstancia está pasando? Dios le está hablando a la iglesia. Son cartas escritas para la amada. Y una de las cartas que le está diciendo es, van a haber pruebas. Pero dicen por ahí que el que quiere marrones, ¿aguanta qué? Tirones. ¿Y por qué se aguanta la novia los tirones? Porque quiere llegar ¿qué? A la boda. ¿Cómo? ¿Bien qué? Bien acicalada, bien puestecita, cada rulito en su lugar. ¿O no? Porque quiere ¿qué? Deslumbrar ¿a quién? Al novio. Al novio. Y Dios te está acicalando, amada iglesia. Donde estés, en este lugar y en el mundo entero, Dios te está acicalando. Y el enemigo no sabe que está ayudando en ese acicalamiento. Porque Él no lanza la prueba, no usa los marrones pensando en que tú llegues bien linda a la boda. Él está pensando en que... ¿En que qué? En que usted diga, ay, yo a esa boda no voy, esa vaina vale tanto. Y reniegue y se queje y se vaya triste. Eso es lo que está buscando el enemigo. Pero usted mírelo a Él. Él sufrió y pagó un precio por ti y por mí. Que jamás tú y yo pagaremos por persistir en estar delante de Él. Tú y yo no le ayudamos a llevar su pesada carga. No llegó tarde a la cita. Cita en la que tenía que beber el cáliz de amargura. Y cita en la que tenía que dar su vida en expiación por tu pecado y por mi pecado, para que tú y yo fuéramos la novia. No hemos pagado ese precio. Pero en medio de las dificultades, dígale, Señor, aquí estoy, yo te quiero a ti. Si quiero esos marrones, y voy a aguantar los tirones. Quizás hayas sentido ganas de renegar, quizás tus brazos han estado caídos, tus rodillas han estado endebles, pero Dios te dice, yo estoy aquí para levantarlos. Recuerde que lo primero que le dice a la primera iglesia es que Él se pasea en medio de los candeleros, o sea, ¿en medio de qué? De la iglesia. Él está aquí paseándose, Él está allí en tu casa paseándote, todos los días va contigo.
Porque todos los días quiere decirte, te amo, estoy contigo, estoy dándote lo mejor para que te presentes allí en el altar de la boda ese día con lo mejor de lo mejor. Te estoy dando buenas obras para que con esas buenas obras tejas con lino fino el vestido de novia. Porque el lino fino son las obras de los santos. Ponte de pie allí donde estás. Si hay tribulaciones, yo no le voy a decir que no las hay, pero sí le voy a decir una verdad. Dios te lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Dios le dio grandes sueños a José, pero terminó siendo un esclavo en la casa de Potifar. Pero José hizo todo como ¿para quién? Para él. Y como hizo todo para él, hacía todo con excelencia. No renegaba, no se quejaba, no maldecía, no tiraba duro los platos, no los desportilló. Como a veces hacemos nosotros con rabia porque nos mandaron a lavar la loza otra vez. No hizo nada de eso. Dios se agradó tanto que bendijo todo lo que José hacía. La presencia de Dios estaba allí con José. Y Potifar lo vio y lo promovió a mayordomo de su casa. Después el enemigo lo llevó a una cárcel porque usó a una mujer para calumniarlo y terminó en una cárcel. Pero José siguió allí sirviendo con excelencia, honrando al Señor sin quejarse. No avergonzó a la mujer de Potifar, que pudo haberle sacado los cueros al sol a esa mujer, y no lo hizo. Cayó, enmudeció, como Jesús enmudeció delante de sus trasquiladores. No sé por qué estás pasando, pero igual que el Señor, enmudece, amada iglesia. Calla. Calla. Dios sabe que está permitiendo. Dios estaba forjando a José no para ser el sirviente de Potifar, lo estaba preparando para ser el gobernador de Egipto y para ser un instrumento de bendición a toda la tierra de entonces, para hacer una bendición al propósito de Dios, de sustentar a su pueblo y multiplicarlo allí, abrir un lugar para su pueblo en ese lugar. Pasó por cosas que quizá no entendió. El rechazo, la envidia de sus hermanos, el saberse muerto para su papá, etcétera. Pero nunca dejó de mirar al Señor. No sé por qué estás pasando, solo puedo decirte que Dios te ama. Y que lo que estés pasando es el asunto de Dios, sacarte adelante. Él te metió por ahí, Él permitió eso, Él te saca adelante. Al igual que Pedro te va a decir, eso, después de eso, después de que tú places eso, vas a ser un instrumento útil para afirmar a tus otros hermanos, para ayudarles, para levantar sus brazos cuando estén caídos, para afirmar sus rodillas cuando las tengan endebles. Además, tú vas a ser fortalecido en la fe, Pedro. Ya no vas a seguirme de lejos. Vas a aprender a caminar cerca de mí, a intimar conmigo, a tomar de mí para darle a tus hermanos. Vas a ser mi instrumento para fortalecerlos y animarlos. Mire, Pablo venía de ser perseguido y estaba ya animando a los hermanos en Macedonia, levantando sus brazos. Hace mucho tiempo, soltero, yo he tenido problemas de estómago. Y una madrugada el Señor me decía, me hablaba del llamado. Yo le decía, Señor, mi estómago. Y Él me decía, ese no es tu problema, ese es mi problema. Dios sabrá cuidar de ti. Cuando Pablo le clamaba, le decía, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Solo mírelo a Él y dígale, Señor, pule todo lo que tengas que pulir en mí. Quita todo lo que tengas que quitar de mí. Que tú puedas fluir en mí, ministrarme a mí, operar en mí,
pero que también yo pueda ser tu instrumento para que tú ministres a otros, toques a otros a través de mí, Señor. Ayúdame a alabarte aun cuando no entienda, Señor, para que esa alabanza pueda afectar a otros alrededor. Para que esa alabanza sirva para levantar los brazos del que los tiene caídos y quizá está pasando por una circunstancia igual o más difícil que la mía. Dios. A veces nos miramos y pensamos que yo solo tengo esta necesidad tan horrible, esta circunstancia tan espantosa. Y cuando otros vienen y les cuentan sus cosas, uno dice, Dios, esto no es nada. Pero Dios no quiere que tú les digas, eso no es nada, sino que con tu propia vida ellos sean levantados. Habrá cizaña a tu alrededor, los que se dicen ser y no son. Jesús puso a los discípulos ahí con Judas. Y quizás al Señor lo juzgaron, pero ¿cómo va a poner a Judas ahí, hombre? Ponga a Juan, Juan es mejor. Pero él decía, no, a Judas. Judas necesita de mi confianza. Judas necesita que yo le muestre mi amor. Y mi amor solo lo vaya a mostrar confiando en él, diciéndole, yo creo en ti, Judas. Puede que nadie crea, puede que todos sepan de tu reputación de ladrón. Quizá para muchos Dios se equivocó en la elección contigo. Pero déjame decirte, Dios no se equivocó en la elección contigo. Tú eres el que Dios ha llamado